Muy bien, saludos a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Y, Señor, ayúdanos a ser agradecidos con tu misericordia y tu gracia que no merecemos, Señor, y que extendiste para nosotros. Y esta mañana, Padre, pedimos sabiduría, que abras nuestra mente y nuestro corazón a tu voluntad, a tu vida, a tus deseos, Padre. Ayúdanos y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo a extender los saludos en el nombre de nuestro Señor resucitado esta mañana. Él resucitó en verdad. Y me gustaría en esta mañana que vayamos todos en nuestra Biblia a un pasaje en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, para comenzar a leer en el versículo 23. 1 Corintios 11, 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Quiero leer más, pero quiero señalar algo primeramente. El apóstol Pablo aquí está describiendo la cena del Señor, y él menciona algo interesante, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, si revisamos varias versiones, tanto en inglés como en español, dice la noche que fue traicionado. Muchas veces olvidamos, al celebrar la cena del Señor, que precisamente esa noche que Jesús tomó la cena, lo que conocemos ahora como la Santa Cena o la Cena del Señor, la comunión con sus discípulos, esa noche fue exactamente la misma noche en la que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado. La otra noche algunos jóvenes estaban recitando algunos versículos sobre Esteban. Conocemos la historia de Esteban y sabemos que mientras estaba siendo apedreado, él levantó sus ojos hacia el cielo y él dijo: Padre, oh Señor, perdónale. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mientras estaba siendo apedreado hasta la muerte. Fíjate, no dijo: Padre, yo los perdono. Más bien dijo: Padre, perdónalos. ¿Sabes? Es una cosa perdonar a alguien, pero amar a alguien lo suficiente como para pedirle a Dios que lo perdone, para decirle: Señor, no pongas esto en su cuenta de pecados. Ese es un perdón sacrificial, verdaderamente amoroso. Es una cosa perdonar, hacer tu tarea, decir: ok, perdono a esta persona que me hizo mal y estoy cumpliendo ya religiosamente. Pero perdonar a alguien al punto de decirle a Dios y realmente significarlo, realmente sentirlo y quererlo y decir: Padre, perdónale. Como Jesús mismo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es un perdón más elevado. Aquí dice el apóstol Pablo: la noche que Jesús fue traicionado, Jesús tomó el pan. Jesús es el ejemplo también, ¿verdad?, supremo. Mientras estaba siendo crucificado, colgando ahí de la cruz, y vio a esa gente que lo había colgado, lo había clavado, y también dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estas cosas y otras cosas como estas
Ya estamos tan familiarizados con ellas a veces, que como que a veces nos las brincamos y ya no meditamos a profundidad realmente lo que estas cosas significan y realmente quiénes somos nosotros en verdad. Esta mañana, de hecho, estaba yo leyendo Lucas capítulo 6, lo que enseñó Jesús acerca de lo que realmente significa seguirlo. Es más, vamos a Lucas 6, vamos a regresar a 1 Corintios 11, quiero incluso hablar también sobre la cena del Señor, pero quiero que veamos lo que esta mañana yo estaba leyendo en Lucas capítulo 6. Mateo toma 3 capítulos para describir el Sermón del Monte y Lucas toma solo un capítulo. Dice Lucas 6:20: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres, y Mateo dice los pobres en espíritu. Ya hemos hablado antes de lo que significa ser pobre en espíritu, que hay mucha gente pobre en economía, que tiene avaricia y deseo de hacerse rico. Alguien que es pobre pero que está persiguiendo las ganancias terrenales no es alguien pobre delante de Dios, no es alguien pobre en espíritu. Pero ¿quién es alguien pobre? Es alguien que no tiene nada y está feliz de estar allí. Verso 21: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Jesús vino por gente que se sintiera necesitada. Alguien que se diera cuenta que necesitaba ayuda y que además quería recibir la ayuda. Y saben, a veces viviendo en este lugar, en este país y en esta época que nos tocó vivir, hay veces que yo me pregunto, ¿será que de verdad es posible que un hombre de carne y hueso en este país y en estos días sea lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere que sea? Pero después pienso, bueno, Jesús no ha regresado, así que debe haber esperanza de que podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Pablo dijo que había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación, si estaba en abundancia o en escasez. A nosotros nos ha tocado un tiempo de una prueba bien severa, donde parece que no necesitamos nada, pero todavía necesitamos a Dios. Y nos hemos vuelto además tan independientes y tan autosuficientes que prácticamente no necesitamos a nadie. Podemos vivir solos, estar solos. Vivimos en un país donde, ¿saben? Pensando en los tiempos bíblicos, había reyes y había gente que tenía que aprender a estar sujetos al rey, porque era el rey. Y amaban al rey, y lo respetaban, y lo honraban. Y no importaba que fuera un buen rey o un mal rey. Y la Biblia nos enseña así a respetar al gobierno, aunque sea un mal gobierno. Pero vivimos en un tiempo donde la democracia ha controlado aquí a los pueblos de Occidente, donde la opinión popular es lo que cuenta, donde yo puedo poner mi propio liderazgo y yo quiero decidir quién quiero que sea mi líder sobre mí. Pero cuando un niño nace, no escoge a sus padres. Dios escoge en qué hogar va a nacer ese niño. No escoge en qué país, ni de qué color van a nacer sus ojos, ni nada. Y Dios así lo quiso. Pero para un pueblo, un grupo de gente que decida, vamos a decidir quién va a reinar sobre nosotros y quién no, y vamos a decidir de qué manera y cómo queremos vivir.
Y cuando escogemos eso, y escogemos vivir como se nos pegue la regalada gana, y a ver quién, queremos ver quién sí nos quiere gobernar y quién no, y aunque eso es bueno desde el punto de vista terrenal de la libertad, muchas veces nos impide en lo espiritual, y es peligroso en lo espiritual, porque nos vuelve cada vez más independientes y más autosuficientes, y entonces ya no podemos ser pobres porque estamos escogiendo nuestro propio camino en este mundo, y cuando no queremos recibir consejo de nadie, y cuando alguien está en desacuerdo con nosotros, lo ignoramos. Es bueno tener a alguien sobre nosotros, y por eso hay tantas denominaciones, porque de repente una iglesia dice, no me gusta la opinión de esta persona, no me gusta en qué manera gobierna la iglesia, y hay una división de la iglesia. Porque la gente pone de fundamento en su vida el querer agradar a todos y hacer felices a todos. Pero cuando he visto que cuando intentas hacer eso, más bien terminas ofendiendo a todos. Pero la Biblia sí habla de la sumisión a la autoridad, porque es bueno para nosotros. Dice la palabra que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Por eso en nuestros hogares entrenamos la voluntad de nuestros hijos, para que escuchen y respeten lo que dice papá y mamá. Que el padre toma una decisión y la mamá apoya esa decisión, y los hijos aprendan a obedecer a esa decisión, para que los hijos aprendan que no son autosuficientes, ni que son independientes, ni que pueden escoger lo que más les agrade hacer. Queremos que su voluntad no sea descarriada a sus deseos. Y los hijos tienen que aprender que cuando el papá y la mamá dicen no, significa no. Simplemente usando este versículo de no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y en la versión en inglés dice, ruégale como a padre. Mi pregunta es, ¿cómo le ruegas a tu padre cuando le pides algo a tu padre? ¿Qué pasaría? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Que venga un hijo tuyo y te pide que quiere un dulce o un pedazo de pastel. El que viene rogándole como a padre, viene sabiendo de antemano que es posible que quizás papá no me haga caso, que quizás papá me diga, ¿sabes qué, hijo? Por esta ocasión no vas a tener dulce, o no vas a tener el pastel, la rebanada de pastel, o quizás lo vas a tener más tarde. Así viene el hijo, rogándole como a padre. Pero imagínate que el hijo viene y el papá le diga no, y que el hijo ya viene con la idea previa ya. Imagínate que ya venga con la idea previa de que por el simple hecho de que le voy a rogar a mi padre algo, ya dé por sentado que mi padre va a acceder a lo que yo le voy a pedir. Ese hijo no viene con la actitud correcta de rogar como a padre. Ese hijo viene dando por sentado y exigiendo en su mente. Y ahora imagínate que viene el hijo y le pide al papá y el papá dice no. Y después el hijo, ¿qué pasaría si el hijo va con uno de sus hermanitos y le dice, mi papá no me dio esta rebanada de pastel, vamos a rebelarnos contra él? Vamos a usurpar su autoridad. Vamos a hacer un golpe de estado porque papá no nos da una rebanada de pastel. ¿Crees que eso sería muy bonito o muy agradable o muy apropiado? Si el hijo actúa de esa manera, el hijo merece
un castigo, porque está aprendiendo a rebelarse y aún le está enseñando a rebelarse a su hermanito. Y por eso Dios puso a varias autoridades sobre nosotros. A un patrón quizás, al gobierno quizás, al esposo sobre la esposa, a un obispo, a los padres, a diferentes autoridades. Las puso Dios no para dañarnos, no para, como a veces hoy en día sí se abusa de la autoridad y se daña a los que están bajo la autoridad. No las puso para eso, no las puso para hacernos daño, no las puso tampoco para que nosotros pensamos, ay, es que la autoridad quiere que yo sea infeliz o me niega mis deseos. Más bien los puso para que nos ayuden a aprender que nosotros como seres humanos tenemos que ser refrenados y que tenemos que aprender eso, a refrenar nuestros impulsos, a tener dominio propio, a ser capaces de sujetar nuestra voluntad y a obedecer con gozo aun cuando no estemos de acuerdo o cuando no nos guste el mandamiento o el consejo. Pero eso, ¿con qué fin? ¿Cuál es la finalidad suprema y última? Que cuando con Dios, o por ejemplo los hijos con Dios, al llegar a la edad suficiente para decidir seguir a Cristo o no, en este caso, y escuchemos cómo Dios quiere que viva, pueda ese hijo aprender a seguirlo y someter su voluntad ahora a Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Aquí Jesús nos quiere dar instrucción. ¿A quién? A sus discípulos. A nosotros. Dice verso 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Es difícil para nosotros gozarnos y alegrarnos cuando nuestro nombre es desechado como malo, cuando la gente dice toda clase de mal contra nosotros. Realmente es difícil gozarse. Nos gusta tener una buena reputación. Nos gusta que la gente piense bien de nosotros, que tengan aún pensamientos elevados de nosotros en todos los sentidos. Pero el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Saben? Es fácil tomar algunos de los versículos de aquí o por allá del Nuevo Testamento y decir, estas son nuestras doctrinas, esto es lo que enseña y predica nuestra iglesia. Pero Jesús enseñó todo esto, que comienza toda la vida cristiana con este tipo de actitudes. Y este tipo de actitudes que está hablando aquí Cristo también está en letras rojas, aquellas Biblias que tienen las palabras de Cristo en rojo. También son palabras de Cristo, donde dijo estas cosas. ¿Estamos escuchándolo? ¿Tenemos oídos para oír? Verso 24, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis y lamentaréis. Hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman.
¿Saben? Es tan fácil quedar atrapados en ser religiosos. Quedar atrapados, por ejemplo, en tratar de hacer que nuestra iglesia crezca, en tratar de construir o edificar una denominación, o en tratar de edificar un lugar de descanso seguro para nuestros hijos, para nuestra familia. De quedar atrapado en muchas cosas religiosas que no son malas, pero que nos hacen dormir espiritualmente. Y muchas veces el Señor tiene que sacudirnos para despertarnos, para de alguna manera llamar nuestra atención y que nuestra mirada vuelva a ver lo que realmente es importante. Y a veces veo a los discípulos y Jesús cómo trató con ellos y cómo los mismos discípulos no lo entendían una y otra vez. Y cuántas veces les dijo que eran de poca fe, o les llamó generación incrédula, o les llamó muchas cosas, aún les llamó insensatos y tardos para oír y para entender. Les dijo que sus corazones estaban endurecidos. Y yo veo eso en los discípulos y digo, wow. Jesús caminó en esta tierra y sus mismos discípulos que caminaron con Él a diario, que lo veían en todo, apenas si entendieron de qué se trataba seguir a Cristo. Y ahora me pregunto yo, tenemos ya 2000 años de que eso, más de 2000 años de que eso ocurrió. Cristo ya no está en medio de nosotros. Y durante esos 2000 años han pasado tantas cosas, y hay tantas clases de religiones, tantas denominaciones, tantas ideologías, tantas cosas, y tanta confusión espiritual a través de la cual uno tiene que atravesar, y tiene que escarbar, y pelar, y cavar, y quitar el escombro y la basura. Y me pregunto, ¿cómo podemos aún comenzar a ser verdaderos discípulos y hacer lo que Cristo quiere que seamos y hagamos? Y sin embargo la respuesta sigue siendo bien sencilla. La única manera en que podemos ser sus discípulos es creyendo las sencillas palabras que Él nos dejó, que Él pronunció, y que están escritas aquí en la Biblia. Y poniéndolas en práctica en nuestra vida, día con día. Y hablamos mucho acerca de tener que desaprender. Y tengo que confesar, yo sigo desaprendiendo muchas cosas. Gente en la historia a la que admiramos y que realmente decíamos, oh, que sostuvieron la verdad de alguna manera, que personajes que los vemos como ejemplos, y cómo nos dejaron el legado de todas estas doctrinas y fueron fieles a eso. Y entre más de esto veo, menos impresionado quedo con eso. Porque muchas veces termina todo convirtiéndose en una religión muerta. Y luego allá los protestantes y los católicos haciendo concilios, haciendo tribunales, sínodos, consejos para decidir lo que van a creer y para decidir quién es quién y quién sí es parte de la iglesia y quiénes son los herejes y a cuáles hay que perseguir. En vez de tener personas que tomaran estas palabras y simplemente las aplicaran a sus vidas. Anoche, platicando con el hermano Wilber, estábamos platicando también sobre este personaje de la historia,
al que le llaman San Francisco de Asís. Un personaje, un individuo que sí existió verdaderamente, que aún dentro de la mera Iglesia Católica, aún dentro de del mismo oscurantismo, tal como la historia lo etiqueta supuestamente a la Edad Media como una edad oscura, este hombre, Francisco, simplemente decidió que iba a tomar las palabras de Cristo en serio y a ponerlas en práctica en su vida personal. Y no hubo una gran explosión, no fundó una nueva iglesia, no fue a destruir a otros para exaltarse él mismo, ni siquiera denunció de manera clara todas las herejías y los errores y los abusos de la misma Iglesia Católica. Lo único que hizo fue, decidió que había estado leyendo las palabras de Cristo y que esas palabras hacían eco en su mente y en su corazón, y que él iba a empezar a ponerlas por obra de manera verdadera y práctica en su vida. A tal punto que se cuenta una historia, se cuenta esta anécdota sobre este personaje, San Francisco de Asís, que él estaba haciendo la jardinería dentro de un jardín, de alguna construcción, y vino un hombre y le preguntó: oiga, San Francisco, si usted supiera, si le dijeran hoy, de alguna manera usted pudiera saber que este es su último día de vida sobre la faz de la tierra, y que va a morir y que va a ir a presentarse y a dar cuentas delante de Dios, ¿qué haría si tuviera solo este día más para vivir? San Francisco se quedó mirándolo y le dijo: bueno, lo primero que haría sería terminar esta línea en la que estoy haciendo la jardinería. Porque había escogido ser tan fiel, estaba en ese momento siendo tan fiel a Dios, había escogido de una manera tan sencilla poner en práctica las enseñanzas de Jesús, que no le preocupaba otra cosa. Eso es la iglesia. Así debe ser la iglesia. Tristemente muchos tienen o teníamos quizás algunos la idea de que la iglesia se trata de ir vigilando a todos a estar seguros que estén haciendo lo correcto, estar seguros que vamos a ponerlos, a meterlos en cintura. Y luego, quizás actuando como niños, si queremos corregir a alguien y no nos escucha, no nos quiere escuchar a nosotros. Jesús predicó su camino, lo mostró y se iba caminando. Nunca fue tratando de convencer a nadie. Tampoco se enojó porque no le prestaron atención o porque no le escucharon o no escucharon su corrección. Sufría por dentro, tenía una carga y aún lloró en oración diciendo: ¿cuántas veces, Jerusalén, quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Pero no se enojó, ni los obligó, ni coaccionó, ni presionó. Simplemente habló la verdad.
Muchas veces la supuesta justa indignación no es más que orgullo. Es orgullo pensar que lo que yo tengo que decir es tan importante que si tú no lo escuchas estás mal y estás rechazando a Dios si no me escuchas a mí. Ese no es nuestro papel ni nuestro lugar. Nuestro papel es mostrar la palabra de Dios y darnos la media vuelta, quizás habiendo sido rechazados si es necesario. No llenos de justicia propia, ni de orgullo, ni de enojo, porque, mira, no me escucharon. No me escucharon. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy nada. Juan el Bautista dijo de sí mismo, no soy nada sino una voz, solo una voz que clama en el desierto. Juan el Bautista no escribió ningún libro, ningún artículo, o tampoco fue y dijo, mira, estuve predicándoles a los fariseos y no me escucharon. Y ahora estoy enojado. Juan el Bautista se contentó con estar solo en el desierto, solo con Dios, y predicar desde allí, esperando que algunos oyeran, bautizando a los que oyeran. Y aún Jesús dijo, si ellos callaran, las rocas hablarían, las rocas darían la gloria a Dios. No es nuestro lugar hacer nada más que poner en práctica las enseñanzas de Cristo. ¿Qué dice aquí el verso 35 de Lucas? Me adelanto tantito. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Estas palabras significan algo para nosotros. ¿No son parte también de las enseñanzas de Cristo? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Por qué no ponemos todas estas palabras como el fundamento del cristianismo? Estas son enseñanzas de Cristo igual que todas las demás. Y si no tenemos esto, no importa lo demás. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. ¿Por qué no ponemos estas cosas como fundamento? Verso 39, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro.
¿De qué está hablando él aquí? De lo mismo que viene hablando antes. Y si hay un lugar para maestros y para líderes, para guiar a los hombres en estas cosas. Verso 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No te preocupes cómo otras personas practican esto. Practícalo tú mismo primeramente. Y saben, a veces vemos a los diferentes grupos y a sus extremos y los queremos evitar. Vemos a los evangélicos que hablan de puro amor y de puro perdón y que no juzgues. Y luego vemos a otros ultraconservadores que quieren guardar todos los mandamientos y reglas extras y que hablan de un Dios castigador. Cuando en realidad ambas partes de Dios son verdaderas y el discípulo verdadero va a guardar ambas. El discípulo verdadero no se va a guiar por lo que algún grupo dice o no dice, o para tratar de no ser como algún grupo. El discípulo verdadero es capaz de obedecer todas las enseñanzas de Cristo. Y sí, puede ser bondadoso y misericordioso y perdonador y lleno de misericordia y lleno de perdón y lleno de gracia. Y podemos dar lo que tenemos que dar, lo que queramos dar. Y aún así guardar el resto de las cosas, las otras cosas. No tenemos por qué estar divididos o por qué dividir las cosas. Y el entrenamiento que tenemos en la religión lamentablemente es, mira, este grupo por aquí hace todas estas cosas, no queremos ser como ellos. Y este otro grupo de por acá, todas estas cosas, no queremos hacerlas. Pero no fuimos llamados a ser o no ser como un grupo. Fuimos llamados a ser como Cristo. Y seguimos siendo aprendices y estudiantes. Y seguimos siendo discípulos. Y sí, cuesta trabajo el haber pasado tantos años queriendo encajar con este grupo o con aquel, o no encajar con este o con aquel, aprendiendo de algunos, desaprendiendo de otros, atravesando dificultades, buscando la perla de gran precio y la verdad, y tratando de evitar los errores de otros. Y es difícil, y es tan difícil que resulta también muy fácil a la vez desviarse y perder de vista lo importante. Y a veces caemos en un extremo y a veces caemos en el otro extremo. No hay necesidad de que pase eso. Simplemente hay que andar en la luz. Como he dicho antes, Jesús no era ni conservador ni liberal. Él era la verdad. No tenemos que estar siempre en lo correcto. No tenemos que convencer a todos de que estamos en lo correcto. Tenemos simplemente que andar en la luz. Verso 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno,
y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Veamos lo que nos acaba de decir nuestro Señor. El capítulo entero aquí se trata básicamente de lo que significa ser cristiano. Trata el corazón de lo que significa ser cristiano. Y una vez que ha terminado de exponer esto, el Señor concluye preguntando: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí Jesús no trata ninguna doctrina teológica profunda, tampoco da unas reglas bien estrictas en cuanto a algunas cosas, y es más, ni siquiera entra en todos los detalles en los que Mateo entra en la narración paralela. Básicamente, aquí Lucas, tal como lo expone, muestra a Jesús predicando unas actitudes bien específicas de nuestro corazón. En este capítulo nada más, unas pocas actitudes bien específicas de nuestro corazón. Y concluye diciendo así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Sigo leyendo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta parte está repetida tanto en Mateo como en Lucas. También la parte de las bienaventuranzas está repetida. Y creo que la razón por la que están repetidas es por una buena razón. Porque quiere hacer énfasis en esas cosas. Esteban miró a los cielos mientras la apedraban y dijo: Padre, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús, la noche que fue traicionado, tuvo la actitud que acabamos de leer, que más tarde tendría Esteban. Vamos a regresar a Corintios 11, a 1 Corintios 11, 23. Dice: el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria, en recuerdo de mí. Leyendo un poco acerca de las monarquías y las guerras que se pelearon en la historia,
viendo a hombres que pelearon por sus reyes, porque amaban a sus reyes. Los admiraban, los honraban. En la Edad Media, los grandes caballeros peleando en nombre de su rey, haciendo cosas por su rey. Perdemos tanto de eso. El concepto entero de un rey nos suena extraño porque no vivimos en una situación así. Pero nuestro rey está diciendo algo. Nuestro rey está diciendo: este es mi cuerpo que fue entregado y partido por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Son palabras de nuestro rey. Verso 25: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué estamos tratando de recordar cuando tomamos la cena del Señor? ¿Y cómo recordamos al Señor? La noche que fue traicionado. Su cuerpo iba a ser partido, iba a ser completamente despedazado por causa nuestra. Su sangre iba a ser derramada también por causa nuestra. Y esa noche que pasó eso, ¿de qué manera respondió Él? Él respondió exactamente de la misma manera en la cual nos enseñó a responder a nosotros. Y creo que parte del recuerdo del memorial que tenemos que hacer en la Cena del Señor es esto. En cuanto al ejemplo, el carácter y la hermosura de Cristo. La misma noche que fue traicionado, aún el hombre que lo iba a traicionar, Judas, ¿qué hizo Jesús? También partió ese pan, también compartió ese pan con él, aún le permitió que mojara su pan en su plato y bebió esa copa con él, tratándolo como a un hermano, todavía, tratándolo como alguien a quien vino a servir, todavía levantándose y lavándole los pies. Y leemos el pasaje todo, Juan capítulo 13, también le lavó los pies a Judas, aún lavando los pies de su traidor. Y después le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, verso 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Proclamemos, anunciemos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, cada vez que hacemos eso, estamos anunciando, proclamando la muerte del Señor. Y esta es una de las cosas más repetidas en la Biblia. Anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y diciendo:
con base en esto que Él hizo por nosotros también nosotros queremos imitarlo y estamos todavía siendo fieles a estas enseñanzas y a este ejemplo que nos dejó aún de cómo perdonar y amar a su traidor. Y vamos a seguirlo haciendo hasta el día que Él venga. Todavía creemos en sus palabras. Todavía nos estamos esforzando por poner en práctica lo que Él nos enseñó hasta que Él venga. Muy tristemente, esta misma ordenanza es utilizada como un juicio o un castigo contra un hermano verdadero que está queriendo andar en la luz, o aún contra uno mismo. Mi pregunta es, ¿acaso el propósito de la cena fue eso? ¿Acaso Jesús, cuando instituyó la cena del Señor, lo que tenía en mente era eso, que funcionara como un instrumento de juicio, de castigo, de disciplina, de azote? Por ejemplo, hablamos acerca del ósculo de amor. Y se ha convertido en un ósculo de juicio para muchos. Exactamente el propósito contrario que aquel juicio, que aquel propósito por el cual fue inventado. ¿Qué dijo Jesús? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Los fariseos y los publicanos pueden saludar también a sus hermanos. ¿Dónde está la longanimidad? Aquí hay un área donde es tan fácil quedar atrapados en la religión. Y que, mira, es que se supone que así tiene que ser. Se supone que cada uno tiene que definir su doctrina y que si no estás de acuerdo, pues no estás con nosotros y ni te puedo saludar a lo mejor. El ósculo santo no te lo doy. Y porque tú estás fuera. Porque mira, estoy dibujando mis líneas bien claras y si no estás conmigo no eres nada. Y eso es opuesto a lo que Jesús enseñó. Y yo tengo que confesar, también he sido culpable. Quizás en mi celo de conservar lo que he aprendido. Pero he sido culpable de usarlo como juicio a veces. En vez de tomar simplemente las palabras de Cristo. Verso 27, ahora sí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es tomarla indignamente? ¿Qué es tomarla indignamente? ¿No será tomarla de una manera exclusivista? ¿No será tomarla de una manera ejerciendo juicio sobre otro? ¿No será tomarla de una manera inmisericordia? ¿No debería ser en la manera en la que el Señor la instituyó? ¿Siguiendo las pisadas de Él? Es increíble algunas de las personas que admiramos en la historia, anabaptistas, y ahora los descendientes de ellos están divididos en cientos de grupos pequeños. Tan solo en un solo pueblo hay diferentes iglesias de diferentes grupos. Y cada uno tiene sus pequeñas divisiones, sus pequeñas doctrinas, sus pequeños detalles, que se convierten en razones por las cuales no pueden tomar la cena del Señor.
con el hermano de la otra iglesia, aun cuando esté guardando las enseñanzas de Cristo. Y todos esos son personas buenas, son personas sinceras, son personas confiables, son personas honestas, son personas devotas, son personas religiosas, son personas bondadosas. Pero cuando llega al punto de la manera de participar del compañerismo del Señor, de la comunión, imitan las maneras del mundo en vez de imitar el camino de Cristo. Verso 28. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En otra parte, habla la Biblia de crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Eso es ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor, crucificando a Cristo de nuevo. Esto es quizás algo de lo más serio que existe en la cristiandad de hoy. Crucificar de nuevo a Cristo. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, pruebe cada uno a su hermano. No, ¿verdad? Por tanto, pruebe cada uno a aquella iglesia que está en la esquina. Tampoco dice así, ¿verdad? Por tanto, pruebe cada uno a la iglesia que está fuera de a la gente que está fuera de la iglesia. Tampoco dice así, ¿verdad? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿De qué manera estoy participando de esto? No es porque hayas hecho o no todo a la manera perfecta, de acuerdo con tus propios estándares de justicia. Sino en qué manera estás participando. De una manera exclusivista y con orgullo espiritual. O con divisiones. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué significa que no discierne el cuerpo del Señor? ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Es que no estoy de acuerdo con ese grupo. ¿Es ese espíritu o es el espíritu de Cristo? Jesús, el Señor Jesús, la noche que fue traicionado. Tyler leyó un pasaje por aquí que quiero compartir. Regresamos al capítulo 4 del mismo libro de 1 Corintios. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Estoy leyendo 1 Corintios 4:1. Verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel.
No dice que sea hallado perfecto, pero sí dice que sea hallado fiel. Verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Cuando nos sometemos a ser examinados por una corte humana, por un tribunal humano, lo que estamos diciendo es que estamos considerando que tal corte o tal tribunal de justicia es legítimo. Es decir, estamos legitimizando, si se puede usar la palabra, a ese tribunal. Entonces, cuando creemos que alguien es apto para juzgarnos, o que aún nosotros somos aptos, o cuando un grupo hace un concilio para decidir cosas, y decidir quiénes son, y decidir que ellos son legítimos para decidir a su vez quién es hermano y quién no es hermano, o quién es siervo, quién no es siervo, entonces estamos convirtiéndonos en otra denominación. En estos días en las universidades hay juntas de consejos de profesores de universidad, quizás experimentados y ancianos, que han sido certificados o considerados legítimamente, quizás por algún grupo, por alguna organización, o por la misma universidad o un grupo de universidades, o por alguna norma, han sido considerados como aptos para decidir quién está educado y quién no. Y entonces puede alguien presentarse y decir, mira, es que te traigo las credenciales de aquí, de aquel lugar o de este lugar, de aquel consejo universitario, de este. Y esa misma idea, tristemente, está en la iglesia. Y ahora tenemos esta denominación, y aquella junta de ancianos, y aquella junta de diáconos. Y eso es lo que constituye, o lo que hace que un grupo se convierta en una denominación. Cuando se crea un consejo que se cree que es apto para decidir quién es digno y quién no es digno de tener comunión, eso es una denominación. Mientras un hombre esté poniendo en práctica las enseñanzas de Cristo, tampoco me confundan, no es cualquier persona, cualquiera que se llame cristiano, simplemente cualquier persona que sí esté poniendo por obra las enseñanzas más básicas de Cristo, ¿quién soy yo como ser humano para juzgarlo? Por muy experimentado, por muy santo y muy sabio que sea yo, ¿quién soy yo para juzgar a alguien que veo que se está esforzando por obedecer y seguir a Cristo? Ténganos los hombres por servidores de Cristo.
Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. O sea, la lógica aquí del apóstol Pablo es esta. ¿Acaso el juicio que ustedes, los corintios, me hagan a mí, o el juicio que me haga un tribunal humano, va a cambiar la mente de Dios? ¿Va a cambiar lo que Dios opina sobre mi persona? Pablo dice, lo tengo muy en poco. O sea, no es que lo rechace necesariamente, simplemente menosprecio, lo tengo en poco. Para mí no sería importante que ustedes me juzguen o que cualquier otro tribunal humano me juzgue. Y de hecho va tan lejos como para decir, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Participamos de la sangre y el cuerpo del Señor, esperando, anhelando su venida, su regreso. Hasta que venga el Señor, dice, esperemos, no juzguemos nada antes de tiempo y esperemos hasta que venga el Señor. Dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y fíjate en lo que dice aquí. Dice, y entonces cada uno recibirá su condenación de parte de Dios. ¿Dice así el texto? No, no dice así el texto. Dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Pero si nos salimos de estos lineamientos, si nos salimos de esto, dice verso 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué hemos adquirido que haya sido por nuestro propio medio? ¿De dónde recibimos estos dones? Y este don. Lo recibimos de Dios. Y aún así tenemos la actitud de que, este es mi don y yo decido cómo usarlo y con quién y cuándo. Verso 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos juntamente también con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte,
pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No sé si ya les he contado esta ilustración antes, pero la voy a contar ahora. Hay una fotografía, no recuerdo si es una fotografía o una pintura, donde el punto es que se representa a un hombre que está parado sobre otro con una pistola apuntándole. Es decir, el hombre a quien le están apuntando está hincado sobre el piso, tiene su rostro y su cabeza inclinadas mirando también hacia el piso, y el otro hombre está a sus espaldas detrás de él, pero él está de pie, está con la pistola y está a punto de ejecutar a su prójimo. Tiene una pistola. Y me parece que era es una pintura que está en un museo de arte muy importante. Y la historia, la ilustración, la anécdota es: había visitantes en esa ocasión en el museo, estaban todos viendo las diferentes pinturas, y mientras varios se toparon con esta pintura, había un joven allí muy observador y pensativo, perspicaz, y volteó a ver a uno de los que estaban a su lado y simplemente le preguntó: ¿cuál de los dos preferirías ser tú? ¿Cuál de los dos preferirías si tuvieras que escoger? ¿Cuál de los dos preferirías ser? ¿Quisiera ser aquel que está de pie apuntando con la pistola para matar al prójimo? ¿O aquel que está arrodillado y agachado, sometido y a punto de morir asesinado, listo para perder su vida? Y la pregunta ahora es: ¿te gustaría mejor ser el difamador o el difamado? ¿Te gustaría ser el menospreciado y el rechazado, o el menospreciador y el rechazador? ¿Te gustaría ser el que condena y el que juzga, o el condenado y el juzgado? ¿Cuál de los dos quisiera ser? La decisión es tuya. Las dos posiciones son difíciles. Pero en una es parte de la carne y agrada a la carne. Y la decisión final se resume nada más a esta: ¿quisieras tú estar alineado con el crucificado, o quisieras tú estar alineado con la multitud que grita: crucifícale? De esto se trata la comunión con Cristo
y con el Padre. Tener comunión con Cristo y conocer a Cristo y al poder de su resurrección es esto. Y el razonamiento de Cristo es: si al maestro le llamaron Belzebú y si al maestro le hicieron esto, ¿esperas tú que el siervo sea superior al maestro y que le vaya mejor? Y concluye diciendo: bástele al discípulo ser como su maestro. Es tan fácil tratar de defendernos. Es tan fácil para mí, hermanos, desear ser vindicado. Me dan ganas de ir y hablar con alguien. Me dan ganas de ir y hablar con ellos. Y decir: voy a poner las cosas bien en orden y bien claras. Voy a defender mi reputación, a vindicar mi nombre. Pero la Biblia dice que Jesús no abrió su boca. De todas formas lo iban a crucificar, aun cuando él hubiera hablado en contra. ¿Por qué? Porque había dos mundos y dos espíritus peleando en ese momento. Aun cuando hubiera hablado y protestado, no hubiera cambiado nada. Pero él decidió, en su humildad, en su amor y en su sabiduría, decidió no abrir su boca e ir como cordero al matadero. Mi ánimo, mi exhortación es que aprendamos a él y salgamos a él, como dice la palabra, fuera del campamento, llevando su vituperio, su reproche, como dicen Hebreos, su vergüenza. Dice aquí el apóstol Pablo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y el verso 14 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. Estos hermanos corintios estaban desviándose hacia la carnalidad, había muchas cosas que corregir, y aún aquí Pablo, por lo que dice, estos corintios estaban queriendo vivir como reyes, mientras que Pablo estaba siendo perseguido y difamado. Estaban pensando que eran ricos, que tenían todo, y aún así ve la actitud del apóstol Pablo. Dice: no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos, amados. No dijo: mira, por causa de tantas cosas que están pasando en esa iglesia, todos quedan excomulgados, expulsados. No dijo así. ¿Qué dijo? Quiero amonestarlos. Quiero mostrarles un camino mejor. Quiero mostrarles el camino del Señor, lo que significa seguir a Cristo. Nuestro Señor Jesús, la noche que fue traicionado,
tomó el pan y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Su cuerpo ha sido quebrantado, dividido, cortado, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Si eso no es crucificarlo de nuevo y tener por inmunda la sangre, entonces no sé qué otra cosa lo es. Su cuerpo el día de hoy en la tierra son aquellos que lo están siguiendo. Y el tratar de destruir eso, no estás haciendo daño a esa gente, estás haciendo daño al mismo Cristo. Ruego a Dios que nos conceda gracia para aplicar verdaderamente lo que enseñó Cristo. Yo mismo necesito aprender mucho de esto. Que tomemos la cruz y lo sigamos. Y quiero decir una última palabra para los padres. Cuando yo era niño, una de las buenas cosas que me enseñaron era: yo quería saber todo y preguntar todo. Y me decían: preocúpate por lo tuyo, no te metas en lo que no te importa. Y aunque suena fuerte, padres, los hijos, especialmente los que son niños o muy jóvenes, no tienen por qué saber todo lo que está pasando. Y hay que enseñarles a mantenerse en lo suyo. Y aún nosotros, como hermanos, si nos amonestamos, si somos transparentes, pero también mantengámonos ocupándonos en nuestra propia salvación. Mantengámonos en lo nuestro y no metiéndonos en lo que realmente no es nuestra incumbencia. Yo he visto que entre más me ocupo de mis propios asuntos, y me refiero con propios asuntos no a algo terrenal, sino a mis propias responsabilidades delante de Dios, entre más me ocupo de eso, más tengo las manos llenas. Veo que más llenas tengo las manos y que no puedo ocuparme de tantos asuntos. Bien, pues que Dios nos conceda esta gracia para aplicar estas cosas realmente, para que tengamos todo lo que Él enseñó. Y que Dios bendiga su palabra. Si alguien tiene algún comentario, algo que quiera compartir, bien, si no hay nada, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, por tu paciencia, Señor, que tienes para con nosotros, al darnos la oportunidad una y otra vez, Señor, de aprender de ti, Señor. Somos un pueblo olvidadizo, Señor. Padre, te rogamos que nos ayudes a dilucidar y a practicar todo esto, Señor. A que cada cosa de esto, Señor, la apliquemos a nuestra propia vida.
Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.